De los 4 equipos de los que hablamos en este canal, 2 llegaron a la final. Y no son cualesquiera, son, literalmente, los 2 que comparten la misma ciencia de recuperación que te expliqué hace unos días. España y Argentina, los 2 equipos del chaleco refrigerante, se enfrentan por la Copa. Esto no lo guionicé yo, lo escribió el propio torneo. Soy la doctora Delta, y este es el último capítulo de la saga mundialista. Hoy no te traigo un cuarto equipo, te traigo la pieza que le faltaba a todo lo que hemos hablado. ¿Qué pasa con el cuerpo de un atleta de élite en los días entre la semifinal y la final, cuando ya no hay margen de error ni tiempo de sobra? Vas a salir de este video con la técnica exacta que usan para llegar frescos a un día decisivo, aunque tengas muy poco tiempo para prepararte. Algo que no se ve en el marcador. España jugó su semifinal en Dallas, Argentina la suya en Atlanta, y la final es en Nueva Jersey. Eso significa que, además de recuperar el cuerpo del esfuerzo físico, ambos planteles tienen que viajar y adaptarse a una ciudad nueva, en pocos días, antes del partido más importante de sus carreras. FIFPro, el Sindicato Mundial de Futbolistas, recomienda una técnica específica para esto, el banco de sueño. Consiste en dormir más horas de lo normal los días previos a un evento exigente, para acumular una reserva que el cuerpo puede usar cuando el descanso real se reduce por viajes, nervios o logística. Tu primera rutina de este capítulo. Si sabes que se acerca un día importante con poco margen para dormir bien, un examen, un vuelo temprano, una reunión, empieza a dormir de 30 a 45 minutos más de lo normal desde 3 noches antes. No es lujo, es una reserva biológica real. Pero hay un detalle de este cruce específico que cambia todo el análisis. Y tiene que ver con el calendario, no con el talento. España jugó su semifinal el martes 14. Argentina jugó la suya el miércoles 15, un día después. Eso significa que mientras España tiene 4 días completos antes de la final, Argentina tiene solo 3. No estoy diciendo que eso defina quién gana. El fútbol no funciona así de simple. Pero si todo lo demás está parejo, ese día extra de recuperación es exactamente el tipo de ventaja silenciosa de la que hemos hablado en toda esta saga. En ese margen tan corto, el cuerpo tiene que hacer 3 cosas a la vez. Reparar el tejido muscular del esfuerzo, restaurar las reservas de energía y, lo que casi nadie menciona, recuperarse mentalmente del desgaste de jugar una semifinal del Mundial. Por eso los equipos con ventanas cortas priorizan sueño por encima de entrenamiento físico intenso en esos días. No hay tiempo de entrenar la recuperación, solo de permitirla. Tu segunda rutina. Cuando tengas muy poco tiempo entre un esfuerzo grande y el siguiente reto, la prioridad no es hacer más para prepararte, sino proteger las horas de sueño de esos días, aunque sientas que deberías estar ocupándote de otra cosa. Y aquí es donde se cierra el círculo de esta saga. España y Argentina no solo son los 2 finalistas, son literalmente los 2 equipos que documentaron el mismo protocolo de recuperación con chalecos refrigerantes que te expliqué en el programa 2 de esta saga. De los 4 equipos que investigamos, Inglaterra, Noruega, Argentina y España, los 2 que comparten la ciencia más parecida entre sí son hoy los que se disputan la Copa. No sabemos quién va a ganar. Lo que sí sabemos con certeza es que ninguno de los 2 llegó hasta aquí por accidente, sino por la forma en que cuidan la recuperación de su plantel. Y antes de que me lo digas en comentarios, en el caso del partido de Francia e Inglaterra, adversarios por el tercer lugar, uno de ellos, Inglaterra, sí tiene un protocolo de sueño muy documentado. Y aún así, quedó fuera de la final, igual que pasó con Noruega en la fase anterior del campeonato. Te recuerdo una vez más, porque es el mensaje que quiero que te lleves de toda esta saga. Dormir bien no te garantiza ganar. Te da una ventaja real, medible y gratuita, pero el resultado final siempre depende de más factores de los que cualquier rutina puede controlar. Eso se aplica al fútbol y se aplica a tu vida. Recapitulemos las 2 rutinas que te llevas de este programa final.
Primera, si se acerca un día importante con poco tiempo para prepararte, empieza tu banco de sueño desde 3 noches antes. Duerme un poco más de lo normal. Segunda, en ventanas cortas de recuperación, prioriza el sueño por encima de hacer más. Tu cuerpo necesita permiso para recuperarse, no más esfuerzo. Te aconsejo que revises el programa anterior de esta saga para que también pongas en práctica las 3 rutinas que ahí te sugiero. Te dejo su link en la parte de descripción de este video. Ahora bien, empezamos esta saga con una pregunta. ¿Qué tienen en común los equipos que mejor están jugando este mundial? Y terminamos con la misma respuesta, ahora confirmada precisamente en la gran final. El talento te abre la puerta. La recuperación es lo que te sostiene cuando ya no queda margen de error. Antes de irte, cuéntame en los comentarios, ¿vas a aplicar el banco de sueño antes de tu próximo día importante? Y ya que concluimos los 3 episodios completos, ¿quién crees que levante la copa el domingo? Soy la doctora Delta. Gracias por acompañarme en esta saga completa de la dieta del sueño. Nos vemos en el próximo video. No olvides apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal. Comparte nuestros videos, dales like y así le dices al algoritmo de YouTube que quieres seguir recibiendo la información que te compartimos.